Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes esta mañana, 8 de enero. En una palabra para el Espíritu les saluda Jenny, recordándoles que venimos trabajando con la estrategia del PAMPE y que hoy en nuestro tercer día del capítulo 2 de la palabra de Jeremías encontramos el mandamiento a obedecer, que es escuchar la voz de Dios. El mandamiento a obedecer en el capítulo 2 de Jeremías lo encontramos en 4 versículos, en el 4, 5, 6 y en el versículo 31. Allí es donde el Espíritu Santo habla de qué es lo que la palabra nos manda a obedecer. El versículo 4 dice: Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. El llamado a escuchar la palabra de Jehová en Jeremías 2:4 lo vemos como algo relevante, porque hoy en día, como lo fue en la época de Jeremías, es necesario buscar de la palabra. Y es fácil para los que creen también caer en la tentación de, por los tiempos de fiestas, por la forma como el mundo se mueve, alejarnos de Dios y de su camino. Escuchemos la voz de Dios y no nos alejemos de los caminos del Señor. Alejémonos sí de los caminos pecaminosos. Así que si nosotros queremos tener una relación significativa con Dios, debemos estar dispuestos a escuchar con atención su palabra y sobre todo a obedecerla en nuestra vida cotidiana. Mucha gente se queda solo escuchando palabra y dicen qué bonita esa palabra que hoy habló el cura, el padre, el pastor, quien sea, quien haga llegar a conocer la palabra. Pero ¿de qué nos sirve solo oírla y aplaudir que es muy bonita cuando no la ponemos en práctica en nuestra vida? Ese es el devocional de hoy, el mandato a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica en nosotros. En el versículo 5 dice la palabra: Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? La vanidad los atrapó y se convirtieron en personas vacías e insatisfechas, es lo que nos deja ver este versículo bíblico. Así que el mandato a obedecer es que no podemos permitir que la vanidad forme parte de nuestro carácter, de nuestra vida. En este versículo bíblico se nos recuerda la importancia de mantenernos cerca a Dios, porque estando cerca de Él no importa cuántas tentaciones o cuántas distracciones puedan rodearnos, nunca nos vamos a alejar, siempre vamos a recordar: Dios nos creó, Dios es nuestro protector, Dios es nuestra fuente de sabiduría, Dios es el amor verdadero que necesitamos para reconocer cuánto nos amamos nosotros a nosotros mismos y de allí poder nosotros enviar a los demás, expresar el amor. Así que esa es la invitación del versículo 5. En el versículo 6 el mandato nos dice: y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? En este versículo bíblico vemos el llamado de atención para todos los cristianos, que debemos recordar de dónde venimos y la manera como exaltamos a Dios por su amor y la bondad que ha tenido en nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿Cuántas veces nos quedamos en el mundo, patinamos, nos enlodamos, nos enmugrecemos? Mejor dicho, somos lo más bajo, lo peor, pero Dios con su amor y su bondad nos levanta, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos da la oportunidad de enderezar camino para vivir de su bendición. Así que no podemos olvidar
los momentos en que hemos sido rescatados, en que hemos sido favorecidos en momentos de peligro, en momentos de enfermedad, hemos sido levantados y sanados. Así que si con los problemas que están pasando actualmente, que el gobierno, que lo que viene, todo lo que escuchamos, todo el ruido externo, nos olvidamos que Dios nos ha guiado en el pasado, pues estamos fallando, estamos dejando de escuchar la voz de Dios por prender y escuchar la voz del radio. Así que es importante tener presente que la gratitud es un acto de adoración y no solo una emoción temporal. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así que este versículo bíblico es un llamado a recordar constantemente que hemos escuchado la voz de Dios, que Él ha puesto los ojos sobre nosotros, que Él ha hecho obra en nuestra vida y por eso debemos darle todo honor y toda gloria. Sabemos que Dios es un Dios fiel y que nos ha sostenido hasta aquí, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que siempre está trabajando en su vida para que nosotros hagamos su voluntad. Sigamos dando gracias por su amor y por su bondad. Y en el versículo 31 dice la palabra: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Será que si nos preguntáramos en este momento, el versículo bíblico nos hace ver que, nos hace preguntarnos, ¿será que nos estamos alejando de Dios? Esa era una pregunta que Jeremías le hacía al pueblo también, que era relevante y que para nosotros también hoy debe tomar esa misma importancia. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios o nos hemos alejado de Él? Hemos puesto prioridades de otras cosas para nuestra vida, para alimentarnos, con lo que dicen las noticias, el que hubo, las revistas, las novelas. ¿Qué estamos haciendo para sentirnos libres, para poder crear ese hábito de escuchar la palabra cuando nos despertamos, de poder caminar con Él en bendición cada mañana, cada día, cada momento? Es importante que establezcamos qué es lo que la palabra quiere enseñarnos. Por eso en Jeremías 2:31 nos está llamando y como mandato nos está diciendo: reflexionen sobre la forma en que están viviendo su vida. Reflexionen qué tan atentos están a lo que les quiero decir. Reflexionen, ¿están permitiendo que yo los moldee? Dios siempre trabaja sobre nuestro carácter, solo que nosotros lo limitamos. Nosotros bloqueamos las bendiciones por querer vivir en nuestras fuerzas, por querer ser como somos. Si fuéramos como somos, seríamos un fiel reflejo de la obra maravillosa, de la obra de arte que Dios hizo en cada uno de ustedes y en mí. Así que si nos estamos alejando de Dios, es hora de volver a Él. Es hora de pedir perdón porque hemos sido infieles. Dios nunca ha sido un desierto para nosotros. Dios es nuestra propia actitud la que nos aleja de Él. ¿Por qué Israel se alejó de Dios? Israel se alejó de Dios debido a su propia naturaleza pecaminosa. El pueblo comenzó a seguir a otros dioses y a practicar costumbres paganas que no dejaban nada de crecimiento espiritual. Dejaron de lado las leyes y los mandamientos de Dios. Entonces tal vez podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos escuchar la palabra de Dios? Pues la podemos escuchar a través de la lectura diaria de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación de su palabra. Es importante que usted busque escuchar palabras. Si no le gusta leer, bueno, al menos vaya a la iglesia y escuche palabra. Rodéese de personas que creen en Dios y verá que
En el momento en que vaya a examinar su relación con Él, va a poder entender muchas cosas importantes. No es, no es un mandamiento a obedecer, es una obligación la que tenemos para con el que ha sido tan bueno con nosotros, saber escucharlo. ¿O acaso a usted no le gusta cuando quiere hablar con alguien que esa persona se disponga para escucharlo? Así que recordemos que Dios nunca nos abandona, que siempre está allí para escucharnos y que somos nosotros los que nos alejamos de su presencia. No olviden compartir esta palabra, que puede ser de bendición para otros.